Entre principios y mediados del siglo XIX, los Estados Unidos adquirieron una gran cantidad de nuevos territorios, entre ellos el territorio de California, que todavía en aquella época era un gigantesco territorio con muchas tierras vírgenes y muy poca población. Esto cambió radicalmente cuando, a fines de la década de 1840, fueron descubiertos grandes yacimientos de oro que dieron como resultado la fiebre del oro de California, en donde cientos de miles de personas, no solo de los Estados Unidos, sino de muchos otros países del mundo, emigraron con el propósito de hacerse ricos con la extracción de oro. Sin embargo, en sus primeros años, el gobierno estadounidense tuvo problemas para hacer cumplir su ley en este nuevo territorio tan grande e inhóspito. Tenían pocos policías, soldados y ningún barco disponible en el Océano Pacífico. Entre los cientos de miles de extranjeros que llegaron a California ese mismo periodo, destacaron muchos peruanos y chilenos. Los peruanos, más específicamente, llegaron en 1848 y formaron una colonia de aproximadamente 200 personas. Estos peruanos eran personas con un buen nivel educativo, que llegaron a trabajar en la extracción de oro o a practicar el comercio. El gobierno peruano, al principio, vio con entusiasmo esta migración de peruanos a California. Pensó que esto serviría para hacer un intercambio cultural entre Perú y su vecino del norte, los Estados Unidos. Pero cuando llegaron las noticias de que los estadounidenses eran xenofóbicos, tenían ideas supremacistas blancas y trataban mal a los peruanos, cambió su actitud. Finalmente, un año después, en 1849, un grupo de peruanos en California solicitaron protección al gobierno peruano, quien envió al bergantín General Gamarra hacia California para proteger a su gente. Perú, en este mismo periodo, fue un país bastante rico gracias en gran medida a la extracción de guano. Tuvo en este periodo probablemente una de las armadas más poderosas de toda América Latina. Perú tuvo el primer barco a vapor de toda América Latina, el Rímac. Fue el primer país latinoamericano en circunnavegar el planeta y llevó a cabo campañas navales exitosas, como la campaña en la guerra contra la Gran Colombia o la campaña en la guerra contra Ecuador. Cuando el barco peruano Gamarra llegó para California, el gobierno estadounidense al principio protestó, pero de nuevo, como no tenían ningún barco en el Océano Pacífico, no tuvo más opción que aceptar la llegada del barco peruano. Durante su estancia, el bergantín General Gamarra ayudó a recuperar barcos peruanos que se encontraban abandonados y otorgó refugio a muchos de sus compatriotas. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que los blancos estadounidenses organizaron ataques hacia los inmigrantes. Ese mismo año comenzó un linchamiento hacia los peruanos y los chilenos. Los estadounidenses los golpearon, robaron, destruyeron sus tiendas, sus casas y sus productos. Para identificar a los hispanos, los estadounidenses les pedían que hablaran. Si estos hablaban español o si hablaban inglés con acento hispánico, sabían que eran peruanos o chilenos. De nuevo, el gobierno estadounidense no podía hacer cumplir su ley en California debido a que no tenía suficientes funcionarios, por lo que, de mala gana, solicitó a los barcos militares extranjeros ayuda para mantener el orden. Rápidamente los marineros peruanos, bien armados y bien equipados, desembarcaron en California, combatieron a los estadounidenses revoltosos y restablecieron el orden. Los revoltosos rápidamente fueron llevados a prisión, aunque no pasó mucho tiempo hasta que fueron liberados. Los peruanos y chilenos, por su parte, tuvieron grandes pérdidas materiales. Muchos de ellos salieron heridos. La mayoría de los peruanos decidieron regresar a Perú a bordo del Gamarra, pero una minoría valiente decidió quedarse. Este incidente quedó como una muestra del poderío militar del Perú en esa época, y dañó por mucho tiempo las relaciones entre Estados Unidos y el Perú. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.